Buenas tardes, hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra clase de la historia de salvación, nuestra propia historia, pues un día de hoy en el que vamos a aprender realmente. Estamos en el núcleo, en el centro mismo de la historia universal y de la historia de salvación. Jesucristo nuestro Señor, la persona de Jesús. Les invito para entrar en oración, para de esa forma disponer el corazón y disponer el espíritu para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Todos los que ya están conectados, pues vamos a entrar en comunicación con Él. Le pedimos al Señor que se conecte con nosotros y nosotros nos conectamos con Él. Vamos a entrar en esa red social espiritual con nuestro Señor. Así que hacia el cielo va la señal y vamos a cerrar nuestros ojos y decimos al Señor: Señor, hazte presente delante de nosotros, Señor. Queremos percibir tu presencia y tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Somos conscientes, Señor, de que no merecemos estar delante de ti, pero por eso invocamos tu gracia y misericordia, Señor. No por méritos, no por esfuerzo humano, sino por pura gracia, Señor, podemos mantenernos en tu presencia. Déjanos, Señor, alabarte y bendecirte esta tarde, glorificar tu nombre y tu gran poder. Bendito y alabado seas, Padre Celestial, porque nos has mostrado un amor inmenso, un amor grande en tu Hijo Jesucristo. De tal manera nos has amado que nos has dado a tu Hijo Jesús. Bendito seas, Padre, alabado seas por tu grande amor, por tu infinita misericordia. Recibe la alabanza de tu pueblo, recibe la alabanza de nuestro corazón, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu gran poder, bendecimos tu infinita misericordia. Alabado seas, Señor, bendito y alabado sea tu nombre santo y glorioso. Más y más aún quiero alabarte, más y más aún te alabamos, Señor. Tu voluntad, te alabamos, Padre. Tu gracia conocer, te glorificamos, Señor. Cúbrenos con tu misericordia, con tu manto de amor. Bendito seas, Señor. Lávanos de nuestros pecados y delitos. Más y más aún quiero alabarte. Díselo al Señor. Más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Alabado sea, Señor. Te alabamos junto con toda la creación, junto con todo el universo, Señor. Recibe la alabanza de nuestro corazón. Bendito seas, Señor. Como dice tu palabra, Señor, te queremos alabar con guitarras sonoras y con platillos, Señor. Te queremos alabar con instrumentos musicales, Señor. Queremos alabarte con todo nuestro ser. Bendito seas, alabado seas, Señor. Y Señor, ya que estamos en tu presencia, hoy estamos con esta intención: pedirte la asistencia de tu Espíritu Santo. Tú nos lo ganaste a través de los méritos de Jesucristo en la cruz y en su resurrección. Tu Hijo Jesucristo ha rendido un fruto abundante en nosotros, que es la donación del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Envíanos esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. Envíanos el don del Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos mueva, que nos unja, que nos permita compartir poderosamente esa misma palabra, la palabra de Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven a nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestro ser entero. Llénanos, Espíritu Santo, de tu presencia santa. Transfórmanos, ilumínanos, fortalécenos, Señor. Danos salud, danos gracia, danos inteligencia, Señor, conocimiento y ciencia, la ciencia para poder compartir, Señor, la sabiduría de tu santa palabra. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Desciende poderoso, desciende también como la brisa suave. Ven, Espíritu Santo. Y que tu luz brille. Bendito sea, Señor. Que tu gloria llene. Déjate llenar con la presencia del Espíritu Santo. Este lugar.
Que se llene el lugar de tu vida y de tu corazón con la presencia alegre y gozosa del Espíritu. Derrama tu Espíritu. Siente en la fe la presencia del Espíritu Santo Y que desciende tu sobre luz ti. brille. Ven, Espíritu Santo. Que tu gloria Entra hasta lo más íntimo de mi ser. llene. Ven, Espíritu Santo. Ahora Muéveme. mismo este lugar. Ven, Espíritu Santo. Háblame de Jesús. Amén. 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 Oh Madre Santísima, queremos pedir tu presencia también gloriosa entre nosotros. Madre, intercede por tu iglesia, por la iglesia de los discípulos de tu Hijo Jesús. Cúbrenos hoy con tu manto maternal. Consíguenos una bendición especial, salida de las manos de Jesús. Como conseguiste la bendición, ya que tú estabas presente a aquellos novios angustiados en las bodas de Caná. Dile a Jesús, Madre, dile, tampoco ellos tienen vino. Dales el vino nuevo de la gracia, dales el vino nuevo del Espíritu, y que tu oración poderosa nos consiga una bendición especial de las manos de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Amén. Y amén. Buenas tardes nuevamente, mis hermanos y hermanas. Pues estamos ya en plena clase. Y buenas tardes, maestra Julieta. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, hermanos. ¿Listos para glorificar a Dios esta tarde? Amén, amén, a la Amén, luz de la amén. palabra. Y bueno, tenemos activado ya nuestra área espiritual, pero nos falta los hemisferios cerebrales para que realmente estemos todo nuestro ser, como dice la palabra, nuestro ser entero esté en la presencia del Señor. Invitamos como todas las tardes a Anita. Bienvenida, Anita, Buenas tardes, Anita. que nos ayude a activar esos hemisferios cerebrales. Listo. Ok. Pues vamos a mover nuestros brazos primero en círculo, hacia adentro, grande. A ver, ¿ya está listo mi hermana, mi hermano que está usted ahí en su casa frente a la pantalla de su celular o de su laptop? Dándole vuelta, pero grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora nuestra cabeza en círculos. 10 veces. 1, a ver si le contamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora sí, vamos a hacer el que le gusta a Anita, pero primero a ver si puede estar enojada o yo lo hago enojada. Vamos a agarrar, a poner nuestros brazos cruzados sobre nuestro pecho y al inclinarnos vamos a agarrar a inhalar el aire y luego cuando estemos de pie lo vamos a exhalar despacito con las manos abiertas y vamos a bajar los brazos poco a poco hasta nuestro lado de las piernas. Pero les voy a decir cómo lo vamos a ir exhalando. Primero enojado y luego riéndonos. A Anita le sale riéndome, a mí me sale enojada. Una vez más, ahora sí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dígalo usted. 4, enojada. 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, a Anita le sale mejor el otro. Vamos a hacerlo otra vez. Brazos cruzados. Inhalamos. 1, risa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. No, pues otra vez, Anita, porque no te reíste mucho. Vamos a reírnos, dicen que la risa es saludable para el alma y para el cuerpo también. Así es que vamos otra vez, una vez más. Inhalamos. Exhalamos. 1 y 2 y 3. Ya te hice reír más tú. 4 y 8, 9 y 10. Un aplauso a Anita y que le den un aplauso a usted, mi hermano, porque sí contagia tu risa, Anita. Por eso yo quise que lo repitieras, porque nos hace bien a todos escucharte.
Espero que usted también. Gracias, Anita. Dios te bendiga. Gracias que usted también, pues que la vida nos sonría. Y la palabra de Dios ni diga. Amén, amén. Gracias, maestra Julieta. Pues ya estamos listos. ¿Tienes tu Biblia cerca? Porque vamos a utilizarla. Y bueno, si tienes tu cuaderno de notas, estamos reflexionando en el punto central de la historia de la iglesia. La promesa se hace realidad en Cristo Jesús el Señor. Esa lámpara de la promesa que nos ha ido iluminando cada vez más y más y más y más, se convierte en una realidad. Ya deja de ser promesa y se hace una realidad patente y pues efectiva en la persona de Jesús nuestro Señor. Habíamos reflexionado acerca de pues el misterio de su nacimiento, habíamos reflexionado en su paso por este mundo, sus palabras, sus sermones y sus dichos, y también reflexionamos acerca de sus hechos, los hechos portentosos, sus milagros, sus signos, claramente que nos ganchaban digamos, con los ojos abiertos y de asombro, contemplando a Jesucristo, el Señor, cómo realiza y sobrepasa todas las expectativas del ser humano. Todas las esperanzas están en Él, y aquellos que realmente creen en Él, Jesucristo se convierte no solamente en el satisfactor pleno de su corazón, pero rebasa, como dice la palabra del Señor, lo que nos consiguió Jesucristo, ¿verdad? Dice que pues la esperanza en Él no nos puede fallar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones gracias al Espíritu Santo que se nos ha dado, a la redención de Jesús, que tiene su culmen en la donación del Espíritu Santo. Así que no habla nada más de que hemos sido llenados del Espíritu Santo. El hecho de llenar un vaso es simplemente eso, pero derramarse es que nos da de más. Así que el don del Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones, y eso pues provoca realmente un signo y una sincera admiración por Jesucristo. Ojalá que tú junto con nosotros estés participando de esta admiración, porque estoy convencido que de la admiración al amor hay un paso. No se puede amar lo que no se admira. Así que si tú promueves en tu corazón la admiración por Jesús, por eso lo estamos recorriendo, su vida, su historia, sus hechos, sus palabras, sus gestos, todo su entorno, y nos va llenando de admiración el corazón. Y vamos a tener la oportunidad hoy también de levantar nuestras cejas, pues continuando este gesto de admiración, para dejar que entonces también vaya naciendo, renaciendo en el corazón un sincero amor por Él. Y estábamos precisamente en los últimos días de su vida por este mundo, lo que se llama la Pascua cristiana, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Pascua quiere decir el paso de Jesús. Así que tiene pues dos partes muy, muy claras, que es su muerte y luego su resurrección. Jesucristo que murió, realmente murió. No es un invento, no es una apariencia. Muchos cristianos a través de la historia de la iglesia pensaron que era imposible que el Hijo de Dios muriera, y decían así, hay herejías exactamente con ese pensamiento, que Jesús no murió, que lo que mirábamos en la cruz era como una apariencia de la muerte de Jesús, que era imposible que muriera porque es Dios. Se les olvidó que es Dios efectivamente, pero también es hombre, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces, en cuanto hombre, experimenta la muerte. Jesucristo experimenta el morir, y morir digamos en la cultura griega, y de la cual nosotros venimos en nuestra cultura occidental, es la separación del alma y el cuerpo. Esa es la muerte. Es la separación del espíritu y el cuerpo. Cuando el espíritu deja de estar conformando, dándole vida, informando y formando el cuerpo muere. El cuerpo muere. Entonces es esa separación entre el cuerpo y el alma que provoca la muerte. Eso sucedió en Jesús. En Jesucristo se realizó efectivamente ese acontecimiento que a todos nosotros nos va a pasar. Él tenía que experimentar la muerte, porque apenas muriendo Él podía conseguirnos la salvación. Era el precio. El precio para nuestra redención era que precisamente alguien que fuera Dios muriera. Y Jesús es Dios. Jesús murió en su naturaleza humana. Y sin embargo, ¿se puede decir pues literalmente que Jesús murió? Sí. Porque a pesar de que en Jesús había dos naturalezas, en Jesús hay una sola persona.
Así que murió la persona de Jesús en la cruz. Eso es lo maravilloso y al mismo tiempo lo asombroso. Tenemos que decir, ¿cómo se le ocurrió a Dios este paso, este camino de salvación? De otra forma, no pudiéramos tener esperanza de ser salvados. Jesucristo, Él es el único que puede juntar el cielo con la tierra. Jesús es el único que puede abrir otra vez el camino para el retorno al paraíso que habíamos perdido allá en Adán. Ese paraíso perdido lo podemos recuperar en Jesucristo nuestro Señor, porque Él nos abre el acceso al cielo gracias a su muerte y a su resurrección. Eso es lo maravilloso, hermanos. Por eso tenemos que admirarnos de este acontecimiento. Realmente, cuando Jesús iba a morir, recuerdan ustedes lo que pasó el Jueves Santo, después de la institución de la Eucaristía, de la cual ya hemos hablado. Jesús sale al huerto de los Olivos y allí es apresado. Es traicionado por uno de sus amigos más cercanos, uno de los 12 apóstoles, llamado Judas. Judas lo traiciona con un beso. Y Jesús le llama la atención en eso. Amigo, le dice, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Era como para sacudir el corazón de Judas. Era como para decir, caer ahí mismo llorando su propio pecado. Hasta que se estuvo a solas, fue cuando se le vino encima todo aquello que había hecho. Y aparentemente Judas no experimentó arrepentimiento, sino remordimiento. A Judas le remordió lo que había hecho. Y por eso va y les avienta las monedas al templo a los que le habían pagado para que entregara al maestro. Y va y se suicida, se cuelga de un árbol seco. Y mientras está colgado, la rama se rompe. La rama dijo, no, yo no puedo soportar un traidor aquí. Probablemente podemos decir, si la rama hablara, no, vámonos. Y la rama prefirió quebrarse y cayó al suelo en una piedra filosa y se le abrieron las entrañas al Judas. Entonces sus entrañas salieron y así murió. Y uno diría, ¿así mueren los traidores? Pues no nos extrañemos, porque tú y yo, por nuestro pecado, también hemos traicionado a Jesús. Esa noche se llevaron a Jesús preso, y el primer lugar donde fue a la casa de Anás, uno de los sumos sacerdotes. Pues ustedes dirán, ¿por qué había dos? Es que era el poder detrás del poder. Realmente el que oficialmente era el sumo sacerdote era Caifás, que era yerno de Anás. Pero detrás de Caifás estaba el poder oculto. Él movía los tentáculos, Anás, y por eso lo llevan primero a la casa de Anás. Y en casa de Anás, ahí es el juicio. Convocan a todo el Sanedrín, totalmente injusto. La ley decía que no se podía establecer un juicio en la noche, y es en la noche cuando juzgan a Jesús, el juicio religioso. Y lo condenan porque ellos dijeron, no necesitamos ya más testigos, porque él mismo ha dicho que es el Hijo de Dios. Y por esa razón es reo de muerte, dice que es Hijo de Dios. ¿Cómo ven? Y esa mañana, a la mañana siguiente, el Viernes Santo, se llevan a Jesús al tribunal civil delante del gobernador Poncio Pilato, porque ellos no podían ejecutar la sentencia de muerte que ya habían pronunciado. Ellos decían que era un reo de muerte, pero no lo podían matar. Si no tenían la autorización y no lo declaraba reo de muerte también el poder civil, que era de los romanos. Así que van en la mañana tempranito con Poncio Pilato, y después de toda aquella discusión, ¿recuerdan? Poncio Pilato, que le llega el aviso de su esposa, que le dice, no te metas con ese hombre, es un hombre justo. A causa de él, de que supe que estaba preso, tuve pesadillas toda la noche. Y más miedo le entró a Pilato. ¿Qué? No te metas con él. Pues Pilato, que ordinariamente obedecía a su esposa, ahora no pudo hacerlo porque sintió la presión de los sacerdotes y de las autoridades judías, que le dijeron, si tú no lo condenas, no eres amigo del César. Y te vamos a ir a poner el dedo con el César, el emperador de Roma.
Entonces se sintió acorralado el Pilato. ¿Recuerdan cuál fue la salida? Mandó traer una jofaina con agua y dijo: yo me lavo las manos. Ustedes quieren crucificarlo, pues que crucifiquen ustedes. Y a Jesús lo mataron en una cruz. Tremendo. Ese día a las 3 de la tarde, dice la palabra del Señor, desde las 12 del día, cuando Jesús empezó a caminar con la cruz a cuestas, después de aquella azotiza que le había mandado poner Poncio Pilato, precisamente tratando de salvarlo. Poncio había pensado: si se los presento lleno de sangre, de su propia sangre, se va a conmover el corazón de estas gentes y va a decir: ya es suficiente. ¿Se acuerdan que presentó en el pretorio, delante de todos aquellos judíos y el pueblo que estaba ahí, presentó a Jesús: he aquí al hombre, ecce homo, mírenlo, este es el hombre? Y la respuesta de aquella gente, manipulada por sus autoridades, fue: crucifícalo. Pilato decidió cargarlo con la cruz y encaminarlo hacia el monte Calvario, a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Como era eran vísperas de días santos, pues en la ciudad también, por ser una ciudad santa, no se podía ejecutar a personas dentro de la ciudad. Por eso la sacaron de la ciudad, como decían las profecías. Y en aquella pequeña montículo llamado Calvario, lugar de la calavera, levantaron a las 12 del día, levantaron la cruz de Jesús. Ella estuvo 3 horas en agonía. 3 horas en agonía. Cuando había llegado su hora, pasaron cosas maravillosas. Pues realmente Jesucristo, que había dado generosamente, con aquella convicción que dice la palabra de Dios: hay más alegría en dar que en recibir. Había dado amor desde el principio, pues lo da todo desde la cruz. Yo quisiera que contemplaran ahora un momento la cruz de Jesús, para poder hasta cierto punto imaginarnos que estamos ahí, estamos en la cima del monte Calvario, oyendo la gritería de aquella gente, y Jesús dejando reflejar una profunda paz en su corazón, dio su sangre hasta la última gota. Cuando ya no había sangre en su organismo, salió agua. Salió sangre y agua. Ustedes saben el sentido y significado teológico que eso tiene. Pero también le quitaron sus vestiduras. Su vestidura, el símbolo de su dignidad, su manto, aquel manto que había usado un día anterior, el manto con el cual había presidido la celebración de la Pascua, la institución de la Santa Eucaristía el Jueves Santo. Ese manto que se había quitado y se había vuelto a poner, ahora se lo arrebatan, el manto sagrado. Le arrebatan su túnica y desnudo lo cuelgan del madero de la cruz. Lo dio todo. Pues también dio su Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que cuando murió, entregó su espíritu, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. San Juan, que es un maestro para darle simbolismo a lo que nos está contando, nos da a entender que no solamente murió. Entregar el espíritu puede ser una forma de decir murió, pero no solamente murió, allí nos estaba entregando el Espíritu Santo. En la cruz, mientras Jesús moría, estaba dando la oportunidad a todo el género humano de recibir la gran donación de Jesús crucificado, el don del Espíritu Santo. Ahí lo entregó. Allí dio más. Nos dio a María. Recuerdan, unos instantes antes de morir, miró hacia abajo y miró que estaba María y su discípulo amado al pie de la cruz. Y entonces le dice: ahí está tu hijo, le dice a su madre. ¡Qué intercambio! Hasta ese momento María, la madre de Jesús, el Hijo de Dios. Y en ese momento María le está entregando a Jesús otros hijos que para nada, ni a los talones del Señor Jesucristo. En el discípulo amado estábamos representados tú y yo. Y le dice al discípulo: allí está tu madre. Dice la palabra del Señor que desde ese momento Juan
recibió a María en su casa. Era como la herencia que su maestro le dejaba. Aparte de todo lo demás que el Señor había dado, ahora le dejaba a María y nos la dejó a nosotros. Cada vez que tú pienses en ella, piensa en las palabras de Jesús. Ella es tu madre. Y tienes que abrir tu corazón. Y tienes que abrir tu vida y tu casa para recibirla. Ya no para cuidarla, más bien para que ella te cuide y para que ella nos cuide. Pero es nuestra madre. Es la madre de todos los creyentes. Al ser la madre de nuestro maestro, es madre también de todos los discípulos de Jesús. Y pues nos dio a María como madre, nos regaló el reino, representados nosotros en aquel ladrón. Jesús nuestro Señor pues escuchaba todo lo que decían, y uno de los que estaban muriendo juntamente con él, el que estaba a su izquierda, empezaba también a blasfemar y a decir malas palabras y demás. Era un ladrón tremendo, que igual que el otro, que por algo los habían condenado a muerte. No eran unos angelitos, eran gente malvadona, gente malvada, tan malvada que merecían morir. Y ahí los tenían, habían sido pues declarados reos de muerte aquellos dos. Pero la gracia de Dios no tiene cortapisas ni tiene presas. La gracia de Dios se desborda hacia su derecha. Aquel hombre fue tocado por la gracia de Dios. Y entonces le dice a Jesús, recuerdan ustedes, le dice a Jesús: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Es la única oración que puede hacer en ese momento. No le dice perdóname mis pecados, no le dice prepárame el alma para entrar junto contigo al cielo. Simplemente le dice: cuando estés reinando, Señor. Fíjense, mientras todo mundo lo está condenando a Jesús, hay uno, y es precisamente el reo más peligroso, el que lo proclama rey, el que le dice que es Señor y que va a estar reinando un día. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Mis hermanos, cuando tú tienes un buen sentimiento para con Dios, para con su Hijo Jesús, no le vas a ganar a Dios. Él siempre va a tener la delantera. Por eso, mientras aquel hombre le estaba diciendo: acuérdate de mí, Jesús dijo: no solamente me voy a acordar de ti, vamos a estar juntos. Hoy estarás conmigo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Siempre Dios da mucho más de lo que tú le puedas pedir. En ese momento, aquel hombre, como le dicen, el buen ladrón, ¿verdad? Ahora la imagen de buen ladrón, como dice uno, no, pues que tenía un corazón maravilloso. Pues sí, pero había hecho cosas muy malvadas, ¿verdad? Por algo lo estaban condenando a muerte. Sin embargo, la gracia de Dios lo toca en ese momento. Y por eso puede hacer aquella oración sincera, salida de su corazón. Y le llama la atención a su compañero y le dice: mira, nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos. Pero él no, él es un inocente. Eso es tener un buen corazón, tocado por la gracia del Señor. Y por eso el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Le regala el reino y en él nos lo promete a todos nosotros. Y no solamente eso dio, pues cuando ya no le quedaba nada por dar, ya le había dado todo, a su Madre Santísima, sus vestiduras, su sangre, todo. Entonces se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo en los brazos de su Padre Dios. Dice la palabra que dijo así: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras pronunciadas por Jesús antes de morir. Se ha puesto en las manos de su Padre. Lo ha dado todo. Apenas una frase anterior, había recorrido toda su vida como checando, como palomeando todo lo que tenía que hacer. Él tenía que cumplir de punta a punta todas las profecías y cumplir en todo la voluntad de su Padre Dios. Así que podemos decir que mientras llegaba la hora, las 3 de la tarde, la hora de la misericordia, Jesús estaba recorriendo. Y no que estuviera tan tranquilo, Jesús estaba agonizando, pero iba recorriendo.
A ver, nacer en Belén, ya lo hice. A ver, huir a Egipto, ya lo hice. A ver, y va cada cosa, y entonces le dice a su padre: Padre, todo está cumplido. ¿Podremos nosotros decir eso cuando sintamos que la muerte ya está cerca nuestro? ¿Podemos decirle a nuestro Padre Dios: Padre, todo lo que me encomendaste, ya lo hice? Por eso Jesús es nuestro representante. No podemos. Pero Jesús nos representa, y Jesús sí puede hacerlo. Jesús puede gritar en el corazón de todo creyente y decirle: Padre, todo está cumplido. Yo lo hice por Él, por sus fallas. Todo lo que a Emilio le falta, yo ya lo suplí. Ya está cumplido, Padre. Todo está cumplido. Y entonces le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está listo. Todas aquellas de las 7 famosas 7 palabras, ¿saben? De las 7, que son como un resumen de toda su vida, solamente una cosa pidió. Cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, nos enseñó a pedir 7 cosas. 7 cosas en el Padre Nuestro le pedimos a Dios. Pero Él solamente una cosa le pidió. Y ustedes dirán: ¿qué le pidió? ¿Saben? Le pidió, pero no para Él, para sus verdugos, para sus enemigos, para los que lo estaban crucificando. Eso es lo que pide a su Padre: Padre, perdónales. Es la oración de petición de Jesús antes de morir. Le está pidiendo perdón, que perdone a aquellos que lo están crucificando a Él mismo. Qué gran camino a seguir. Por eso el protomártir de toda la iglesia, San Esteban, cuando muere, hace una oración similar. Estoy seguro que San Esteban había reflexionado mucho sobre la forma como había muerto Jesús, y había reflexionado en aquella oración de Jesús antes de morir: Padre, perdónales. Mientras Esteban moría a pedradas, lo estaban apedreando en aquella ciudad de Jerusalén, en la entrada, porque recuerden, no lo podían hacer dentro de la ciudad, en la entrada, por eso hay una puerta que se llamaba la puerta de San Esteban, ¿verdad? Entonces, en esa entrada, ahí lo estaban apedreando, y él levantó su mirada al cielo y le dijo a su Padre Dios: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Se estaba identificando con Jesús. ¿Podremos nosotros mantener en el corazón también una actitud así? Que cuando nos ofenden, nosotros podamos orar por los que nos están ofendiendo. Que cuando nos lastiman y nos quieren crucificar, podemos orar por los que nos están crucificando. Que cuando laceran nuestro corazón y hacen llorar sangre nuestro corazón, podemos decir: Señor, perdónales. Es la magnanimidad del corazón de Cristo Jesús el Señor. Y pues finalmente San Mateo nos dice que en la muerte de Jesús sucedieron algunos acontecimientos. Si quieren, abran su Biblia por favor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27. Vamos a leer un poquito el versículo 45 del capítulo 27 de San Mateo, y luego nos brincamos al versículo 50 para poder hacerlo un poco más breve. Dice San Mateo: desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, todo el país se cubrió de tinieblas. Chequen ustedes. ¿A qué horas murió Jesús? A las 3 de la tarde. O sea que las tinieblas no fueron después de que murió Jesús. Las tinieblas fueron 3 horas antes, hasta el momento en que murió. En ese momento se acabaron las tinieblas, porque la muerte de Jesús y la cruz de Jesús son luz. Lo que era un signo de condenación, la cruz de Cristo, a partir de entonces se convierte en un signo de salvación. Es una señal totalmente contraria, cambiada a lo que hasta entonces era. Por eso San Pablo va a decir: lo que para los judíos es un escándalo, ¿cómo que el Salvador muera en la cruz? Y para los griegos sea una tontería, ¿cómo que un Dios crucificado? Para nosotros los creyentes es la salvación. ¿Cómo ven?
Así que las tinieblas fueron antes, y por eso esos son llamados lugares o fenómenos teológicos, porque nos hablan de un mensaje, digamos, en relación directamente con Dios. Las tinieblas que desaparecen a la hora de la muerte de Jesús significan que la muerte de Jesús trae la luz, y así se inicia una nueva creación. Recuerden que el Génesis dice que antes de la creación todo era tinieblas, y entonces habló Dios y dijo: hágase la luz. Todo era tinieblas. Esta es una nueva creación. 3 horas estuvo aquel lugar en tinieblas. Todo era tinieblas. Y Dios habló cuando Jesús moría. La muerte de Jesús es luz para el mundo. Ese es el significado teológico de las tinieblas. Y es interesante porque a veces tenemos la idea de que mientras ya Jesús estaba muerto, seguían las tinieblas. No, en el momento que Jesús murió, se acabaron. Entró la luz, porque venía una nueva creación. Y un segundo dato, digamos, fenómeno teológico, es lo que pasa en el templo. Si vemos ahí más adelante, dice en el versículo 51, dice: en ese mismo instante la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo en 2 partes. Como ven, la cortina del santuario, recuerden que no era cualquier cortina, porque uno diría: ay, había una cortinita ahí en una ventana, ¿o qué? No, era el velo del templo. La puerta que daba entre la división entre el lugar santísimo, el lugar de la gloria de Dios, donde estaba la manifestación de la presencia del Señor con su pueblo. En aquel momento el arca de la alianza ya no estaba con ellos, la habían perdido, pero era el signo de la presencia de Dios, el lugar santísimo. Allí en ese lugar entraba el sumo sacerdote solo una vez al año, y había un gran velo, pues muy elegante, un velo rojo por un lado y morado por el otro, que era el velo que cubría precisamente la gloria de Dios del resto. Los otros sacerdotes solamente podían entrar al lugar santo, y lo hacía un sacerdote en cada turno del día, de la mañana, a mediodía y en la tarde. Entraba solamente a ofrecer el incienso y a hacer los cambios de los panes de la proposición y demás, pero no podían entrar al lugar santísimo. Fíjense, todo lo que pasa en el templo de Jerusalén también era un signo teológico desde la entrada. La señal era esta: que la presencia de la divinidad estaba negada al hombre. No podía entrar. El hombre no podía entrar en relación con Dios. Había un velo que le impedía. Ni siquiera uno. El sumo sacerdote entraba nada más a pedir perdón. El día de la reconciliación, el Yom Kippur, era el día que entraba el sacerdote a poner sangre, la sangre del cordero inmolado, para el perdón de los pecados. Así que entraba y salía. La relación, la comunicación entre Dios y el hombre no se daba a consecuencia del pecado del hombre. Y si ustedes van viendo toda la estructura del templo, nos va hablando precisamente de eso, ¿verdad? Los atrios famosos, el primer atrio, toda la gente podía estar ahí, judíos y no judíos. Pero luego seguía otro atrio que nada más hombres y mujeres judíos, se llamaba el atrio de las mujeres, porque las mujeres hasta ahí llegaban. Porque el siguiente atrio, los hombres. Y luego seguía el vestíbulo, llamado vestíbulo, que era el atrio de los sacerdotes. Ahí nada más los sacerdotes entraban, y nada más los de turno entraban al lugar santo. Y al lugar santísimo, una vez al año, uno solo, el sumo sacerdote. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que la comunicación con Dios estaba rota y había un gran velo. ¿Qué pasó cuando Jesús murió? De arriba a abajo se abrió el velo del templo, del santuario. ¿Qué nos está indicando? ¿Qué nos dice Dios con eso? Que se ha abierto la posibilidad de que tú te comuniques con Él. Que Jesús con su muerte ha dado la opción de que tú puedes entrar en conexión. Por eso decimos siempre: conéctate con Dios. Eso nos lo consiguió Jesús. Tú puedes entrar en conexión con nuestro Padre Dios. Tú tienes acceso a su presencia y a su gloria.
A partir de entonces, no es solamente el sumo sacerdote que una vez al año puede entrar. Todos los que crean en Jesús podemos entrar a la presencia y a la gloria de Dios. Ese es el significado de este. Y el tercero, pues es los justos resucitan. Dice la palabra del Señor, dice en el versículo 52, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas. Es el tercer fenómeno teológico. ¿Qué significa esto? Significa que si Jesús había venido y a ofrecer su vida y a morir por los pecadores, aquí son personas santas, también lo hizo por las personas santas. O sea, todos. Jesús vino a salvarnos a todos. Las personas santas resucitan en señal de que la muerte de Jesús también a ellos se les aplica la salvación. Por último, el último fenómeno teológico, el temblor. Dice la palabra del Señor en el mismo versículo 52, dice: la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos dice Dios con esto? Pues nos dice algo maravilloso. Nos dice, por ejemplo, que cuando todo se tambalea, porque en un temblor pues todo se tambalea, ¿verdad? Busca el lugar seguro, y dicen algunos, pues está temblando, busca los dinteles de las puertas donde no te caiga algo encima, porque todo se tambalea, todo se puede caer. Cuando todo se tambalea, cuando todo se erosiona en la vida humana y en la vida cristiana, lo único que permanece es el amor de Dios que se nos ha mostrado en Cristo muerto y resucitado. Eso significa, por eso tembló, para que entendiéramos que todo es inestable, que todo nos puede tumbar, nos puede caer, nos puede acusar, nos puede incluso amenazar de muerte. Lo único que va a permanecer por siempre es el amor incondicional que Dios nos ha mostrado en Jesucristo el Señor. ¿Cómo ven? Así que, pues, conclusión, dice la palabra del Señor que un centurión baja, el centurión, el encargado de todo el acontecimiento aquel de la crucifixión, baja, una vez que terminó la crucifixión, baja del Calvario dándose golpes de pecho. San Mateo 27:54, en el mismo capítulo que me estábamos mirando, dice que aquel centurión va declarando: verdaderamente este era Hijo de Dios. Hasta los ateos, hasta los paganos, miraron el acontecimiento aquel y dijeron: hemos vivido un momento tremendo. El Hijo de Dios es el momento sublime en la historia. El Hijo de Dios ha muerto para salvarnos a nosotros, para darnos a nosotros vida. Ha muerto, hermanos, el buen pastor, aquel que dice el Evangelio de San Juan que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús es el buen pastor. Muere como el buen pastor que da la vida para que sus ovejas vivan. Muere para que sus ovejas vivan. Nadie le quita la vida. Él la da voluntariamente. Jesús muere como el Cordero Pascual, el Cordero que quita los pecados del mundo. La carta a los Hebreos nos va a decir bien claro que los corderos de la Pascua en el Antiguo Testamento realmente no quitaban ningún pecado. Era un símbolo del verdadero Cordero, el Cordero que sí, con su sangre, iba a quitar los pecados del mundo. Y ese es Jesús. La sangre de Jesús es efectiva, mis hermanos. Es el Cordero de Dios que realmente quita. No nada más como que barniza de perdón, sino que nos da realmente el perdón de Dios. Cuando tú aplicas a tu vida la sangre de Jesús, ya no le debes nada a Dios, no porque tú le hayas pagado, porque aceptas y abres tu corazón al hecho de que Él, Jesús, pagó lo que tú le debías al Padre. Él lo pagó ya, cosa que el Cordero del Antiguo Testamento no podía pagar, porque ¿a poco la sangre de un animal va a pagar los pecados de un ser humano? Así que por eso necesitamos la sangre de un ser divino, que es la sangre de Jesús. Pues ahí en la cruz, al morir en la cruz Cristo el Señor, Él se hizo pecado por nosotros, como dice la palabra del Señor. El que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros para justificarnos
en la fe. Lo que él no había hecho, lo asumió, lo cargó. Va a decir el profeta Isaías, eran nuestros pecados los que él llevaba. Qué tremenda verdad. Los pecados tuyos y los míos los llevó Jesús a la cruz. Así que yo diría, contempla a Jesús otra vez en la cruz y piensa en tu peor pecado, el peor pecado. Y en la fe, dile a Jesús, Jesús, toma mi pecado y llévatelo a la cruz. Deja que Jesús haga aquello a lo cual vino. Él cargó con los pecados del mundo. Él cargó con tus pecados y los míos. Él se hizo pecado. Por eso sintió el rechazo de Dios. Dios no puede aceptar el pecado. Se sintió rechazado por su Padre, porque ahí en ese momento estaba haciendo suyo nuestras faltas y pecados. Por eso experimentó esa soledad. Pues ahí fue el siervo de Yahvé, por cuyas llagas todos nosotros hemos sido sanados, como dice Isaías, ¿verdad? Por sus llagas nosotros fuimos sanados. En la cruz, mis hermanos, Él cargó sobre sí nuestras debilidades. Y al morir, murió con Él nuestro pecado. Y todas las consecuencias del pecado ya están saldadas. Por tanto, como dice San Pablo, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú te metes en Jesús, si estás en Él, nada hay que te pueda condenar. Los pecados, como te he dicho, los pecados más graves no te van a condenar porque tú estás en Cristo y Él ya pagó por tus pecados. Ese es el misterio de la muerte de Jesús. Vamos a acercarnos un poco. Julieta, no creo que termines, pero por lo menos nos acercamos un poco al misterio de la resurrección. Gloria a Dios, deberás escuchar esta historia que es vida en nosotros. Nos quedamos admirados, mis hermanos, y le damos gloria al Señor por lo que ha hecho por nuestras vidas y sigue haciendo por nosotros. Y pues una vez que Jesús murió, fue sepultado, dice la palabra de Dios en Hechos 2:31 que Cristo no fue abandonado entre los muertos, ni su carne fue corrompida. A Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y engrandecido por la mano poderosa de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Palabra de Dios. No fue abandonado. Dios no permitió que su Hijo experimentara la corrupción ahí en el sepulcro y lo resucitó con su poder. Lo resucitó, no lo abandonó ni permitió que su carne fuera corrompida. Jesús, Dios lo exaltó, lo volvió a la vida. Solo, mis hermanos, hay un lugar en el mundo donde no está Jesús, que es su tumba. Ninguno lo ha encontrado ni lo encontrará ahí. La tumba más visitada, mis hermanos, del mundo está vacía. El que estaba ahí muerto ha vuelto a la vida. Jesús está vivo, mi hermano. Dios lo resucitó, Dios lo volvió a la vida. Jesús está vivo. Él no se quedó ahí en la cruz, sino que Dios lo resucitó con su mano poderosa y Jesús está vivo. Esta es la buena noticia que tenemos que darte hoy. Jesús murió en la cruz, pero resucitó y Jesús está vivo para ti y para mí. El Señor Jesús ha vencido a la muerte, que es la peor de las consecuencias. San Pablo decía que el salario del pecado es la muerte. Con que nos paga a nosotros pecar es morir. Estábamos tú y yo condenados a morir. Quien debía estar en la cruz ahí seríamos tú y yo, porque Él no debía nada. Y sin embargo viene Jesús y nos dice, Él vence a la muerte. La peor de las consecuencias del pecado es la muerte, porque ahí en el Calvario, como nos decía el Padre, cargó sobre sí todos nuestros pecados, todas nuestras debilidades. Y al morir en la cruz, mis hermanos, murió con Él nuestro pecado. No nada más murió nuestro pecado ahí, sino también las consecuencias del pecado, que era morir eternamente. Así es que, mis hermanos, pues no hay ninguna condenación pesa sobre nosotros. Él canceló la nota de cargo que había en contra nuestra, porque en aquellos tiempos el que estaba condenado a morir ahí en las mazmorras tenía escrito en la puerta por qué iba a morir.
este Jesús va a morir porque se ha proclamado que es el rey de los judíos. Entonces hay una nota de cargo en contra tuya y mía, pues Él canceló esa nota de cargo que tú y yo teníamos. Ahí en la cruz la canceló muriendo por ti y por mí, mis hermanos. Así es que no hay ninguna condenación para los que creen en Cristo. Para eso vino Jesús, para liberarnos de esta condenación de morir por nuestros pecados. Así es que al morir Jesús derrotó a el invencible, a lo peor, lo invencible que era la muerte. Y de esta forma, mis hermanos, abrió una brecha en la historia de la humanidad. Si un muerto resucita, entonces no hay nada imposible en este mundo. Jesús está vivo, mi hermano, y está vivo y es el mismo ayer, hoy y siempre. El hombre ya no está condenado a morir. Su vida, nuestra vida, no acaba con la muerte, mi hermano. Hay una esperanza. Los que creemos en Cristo tenemos la esperanza puesta en Él, que hay otra vida, una vida eterna que nos espera. Porque así lo dice San Juan 11:25. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que haya creído en mí, no morirá para siempre. Palabra de Dios. Él es la resurrección en la vida. El que crea en Jesús, aunque haya muerto, vivirá. Mi hermano, esa es nuestra esperanza. Jesús nos ha ganado una vida nueva, una vida eterna. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Y Él cumplió todo lo que el Padre le ha encomendado. Y una vez que Jesús murió, resucitó, dice la palabra de Dios que el Dios lo engrandeció. Resucitó y subió al cielo. Y una vez que llegó al cielo, el Padre glorifica al Hijo, lo exalta y le da el nombre que está sobre todo nombre. Yo imagino cómo lo han de haber recibido, con qué gozo el Padre se sentía de ver a su Hijo muy amado, que había sido obediente y hasta la muerte en una cruz. Por eso en ese himno cristológico maravilloso que nos narra San Pablo a los Filipenses en el 2:6, que dice, Él siendo de condición divina, no se aferró celoso a su igualdad con Dios, sino que se rebajó a sí mismo hasta yo no ser nada, hasta ser esclavo. Y porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por eso Dios lo exaltó. Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, que es el de Señor, para que ante su nombre se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Dios lo exaltó, Dios lo resucitó y Dios le dio la gloria una vez más y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, que es el de Señor. Señor significa que Él es el jefe, que Él es la autoridad, Él es el que manda, Él es el principio y el fin, Alfa y Omega. Él es nuestro amo, Él es el dueño de todo el universo, mis hermanos. Y Dios le otorgó pleno poder a su propio Hijo en el cielo y en la tierra, que toda rodilla se doble, porque Jesús es el Señor, Él es el título de Señor. Se otorgó este título del Señor que era exclusivo de Dios. Entonces con eso está diciendo nuestro Padre Dios que Jesús, el Hijo del Hombre, es Dios. Él es Dios y que ante Él se doble toda rodilla. Y recuerdo cómo fue que proclamó Pedro el día de Pentecostés esta verdad. Yo me imagino en esa tarde, en esa mañana más bien de Pentecostés, sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús que ustedes han crucificado. Sepa con certeza toda la gente de Matamoros que Jesús es el Señor, mi hermano. Él es el que gobierna, Él es el que manda. Gústenos o no nos guste, Él es el Señor. Acéptalo o no lo aceptes, lo reconozcas o no lo reconozcas, Él es el Señor, Él es nuestro dueño, es nuestro amo, es nuestro jefe. Para Él la gloria, y por eso toda rodilla se dobla ante Él, porque el Señor le dio, Señor, lo nombró Señor, Cristo, Jesús, los tres grandes títulos de Jesús. Él es el Señor, Él es el Jesús, el Salvador, y el Jesús es el Mesías, el ungido, el lleno de poder. Tres grandes títulos: Jesús, Cristo, el Mesías, el ungido, el lleno del Espíritu Santo, el esperado de las naciones. En el Antiguo Testamento se mencionaba mucho esta palabra de Jesús es el Mesías, que ha venido a liberar a su pueblo. Él es el nuevo Moisés, Él es el hijo de David, Él es el siervo de Dios que está ungido con el Espíritu Santo. Por eso cuando Dios lo exaltó, dice, y engrandecido por la mano poderosa de Dios, ha recibido del Padre al Espíritu prometido. Fíjense nada más.
El mayor regalo que Dios nos ha dado con su muerte y su resurrección es regalarnos su propio Espíritu. Él es el ungido, el lleno del Espíritu Santo, y una vez que fue glorificado, recibió del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido para ti y para mí, mis hermanos. Gracias a su muerte, gracias a su resurrección, Jesús es el descendiente de la mujer que ha venido a aplastar la cabeza de la serpiente infernal, como lo dice Génesis 3:15. El mal concentrado en la muerte ha sido vencido. Jesús lo ha vencido. Jesús es la personificación de la bendición que Dios había prometido a Abraham. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones? Es en Jesús, en la persona de Jesús, que todas las naciones serán bendecidas. En Jesús, mi hermano, gracias a su muerte y su resurrección, tú y yo somos bendecidos. Él es el Hijo de David, Él es el pastor que ha venido a cuidar a sus ovejas, Él es el Rey y Señor de señores de cada uno de nosotros, mis hermanos. Estamos viendo cómo en Jesús se cumplen todas las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. Este es nuestro Señor Jesús, el Señor, el Rey de Reyes, Señor de señores. Que con su vida, mis hermanos, de veras nos faltan palabras, a mí me faltan palabras para anunciarles esta maravillosa noticia. Saber que Jesús está vivo y que sigue obrando maravillas en nuestras vidas. Él está vivo y está vivo también para ti, mi hermano. Y Él está ahí donde estás tú. Eso es lo maravilloso. Y este maravilloso Jesús viene a hacer todas las cosas nuevas. Cuando Él viene a nuestras vidas, todo cambia, todo tiene que hacerse nuevo. Y lo primero que Jesús viene a enseñarnos es que hay un nuevo templo. Cuando Jesús se encontró con la samaritana, le dijo, ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Y nosotros los samaritanos adoramos en el monte Garizim a Dios. Y entonces Jesús categóricamente, enfáticamente le afirma que ya había llegado la hora en que ni el monte Garizim ni en Jerusalén se habría de adorar a Dios. Y así nos dice Juan 4:23. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en lo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque estos son los adoradores que busca el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Los que lo adoran lo van a adorar en espíritu y verdad. Ya no en un monte. Para ellos, para los judíos, era el único lugar donde se adoraba a Dios y estaba presente Dios, era en Jerusalén. Y Jesús dice, ha llegado la hora que los verdaderos adoradores serán en espíritu y en verdad. Jesús es ahora el nuevo templo para dirigirse a Dios. Hace un rato nos comentaba el Padre cómo por la muerte Jesús se rompió el velo del templo por el cual no podía tener contacto el pueblo judío con su Dios. Pues ahora Jesús es el nuevo templo para dirigirse a Dios. Para adorar a Dios en espíritu y en verdad tenemos que dirigirnos hacia Dios a través de Jesús. Por eso dice Jesús que nadie podrá ir al Padre sino a través de Él. Para ir al Padre, para adorar al Padre tenemos que hacerlo a través de Jesús. Él fue el que nos abrió camino. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso adorémoslo en espíritu y en verdad. Jesús es la verdad y es el único camino para llegar al Padre. Y me encanta mucho escuchar esta palabra que dice que nadie puede venir a mí si no lo atrae a mí el Padre que me envió. Fíjate qué maravilla. Nadie va a Jesús si el Padre no lo atrae. Y nadie puede ir al Padre sin Jesús. Es el Padre, mi hermano, el que nos atrae, el que nos llama, el que nos enreda, nos mira con misericordia, con lazos de ternura nos atrae hacia Él, porque Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, pero lo vamos a hacer a través de su Hijo, mi hermano. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, entonces puedes adorar a Dios. Y Jesús está en tu corazón, mi hermano, estás adorando a Dios y entonces tu corazón, tu vida se convierte en ese nuevo templo, mi hermano, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Eso es lo que hace Jesús, que lo adoremos en espíritu y en verdad en el nuevo templo que Él es mismo para dirigirnos a Dios. Y establece una nueva ley. La ley nueva instalada por Jesús no es un código, no es un conjunto de normas, no es un conjunto de reglas. Recordemos que
en la antigua alianza en el Antiguo Testamento había una antigua ley, esa ley que se nos dio de los mandamientos, de ese decálogo, que fue quien nos ayudó para ser mejores, para saber cómo comportarnos como hijo de Dios. Dice San Pablo que fue como la sirvienta que llevaba a su hijo de la mano hacia la plenitud de los tiempos, hacia el Nuevo Testamento. Por eso es la nueva ley que viene a instaurar Jesús, no es un código, sino es el mismo Jesús. Si el decálogo nos guiaba y nos ayudaba para saber cómo comportarnos, ahora, mi hermano, la ley se centra, la ley, mis hermanos, se da cumplimiento cabal en la persona de Jesús. La nueva ley es el mismo Jesús. Por eso él llega a decir, aprendan de mí. Aprendan de mí. Bastaba observarlo, mis hermanos. ¿Cómo debemos de comportarnos como él se comportó? Bastaba observarlo cómo hablaba, con qué sabiduría, con qué palabras, con qué amor, con qué gestos, sus gestos, su mirada. A mí me hace mucho y me cala mucho esa escena, recordar y pensar en ese palabra de Dios cuando le llevaban a los pies de Jesús a esa mujer que había sido encontrada en adulterio. Esa mujer que conocía muy bien la mirada de los hombres. Esa mujer que estaba siendo juzgada públicamente por todos y acusada. Esa mujer que estaba amenazada de muerte, todos con las piedras en las manos. Y encontrarse con esa mirada, la más pura de todas las miradas, es la de Jesús. Encontrarse con esa mirada que te abraza, que no te condena, que no te juzga, que no te critica. Esa mirada que le dice que te perdona incondicionalmente y que siempre va a estar ahí, que Él siempre nos mira con cariño. Imagínate cómo se sentiría esa mujer, que le dice, vete y no peques más, yo tampoco te condeno. Eso es lo maravilloso de nuestro Jesús, que nos perdona y a la vez nos da la capacidad de no volver a pecar. ¿Tú crees que esa mujer, después de haberse encontrado con esa misericordia infinita del amor de Dios, podía volver a pecar? Claro que no, mi hermano. Por eso les invito a que cuando leamos el Evangelio observemos a Jesús, sus gestos, su mirada, su misericordia. Jesús mismo es la enseñanza, esa es la nueva ley. Por eso nos dio un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Hasta dónde nos amó Jesús? Hasta el extremo de dar la vida por nosotros. Es Jesús, mi hermano, la nueva ley. Es Jesús a quien debemos nosotros imitar. Por eso dice Juan Pablo II en la carta encíclica de Redemptoris Mission en el numeral 42, que Cristo es el testigo por excelencia y el modelo del testimonio cristiano. Él es el modelo cristiano a seguir. Él es el que nos dice, aprendan de mí. Y quisiera proclamar esta cita completa. Vengan a mí, dice Jesús, los que se sientan cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y sus almas encontrarán alivio, porque mi carga es ligera y mi yugo es suave. Fíjate lo que nos está diciendo Jesús. Te sientes cargado, sobrecargado, agobiado. Mira a Jesús, aprende cómo vive Jesús, observa a Jesús. ¿Qué nos dice? Aprendan de mí que soy manso y humilde. Eso es lo que tenemos que aprender, mis hermanos, porque entonces, dice Jesús, encontraremos alivio, porque su yugo es suave y su carga es ligera. Alabado sea el Señor Padre, amén, porque Él es nuestro mayor ejemplo. Amén. Maestra Julieta, siempre es novedad el Siempre misterio de muerte y resurrección de Jesús. Así es, siempre es novedad. Siempre es una buena noticia siempre y es novedad. Siempre nos causa esa misma admiración y ese mismo sentimiento de devoción y de admiración por Jesucristo. Ojalá que también tú compartas con nosotros esos sentimientos de admiración por Él. Todo eso lo hizo por ti y por mí. Amén. Todo eso, toda esa aventura de amor y de enamoramiento de Dios para con el ser humano tiene ese culmen en la muerte y la resurrección de Jesucristo el Señor y en la donación de su Espíritu Santo. Ese es el centro de nuestra fe, mis hermanos. Es el centro mismo de nuestra fe. La iglesia existe para eso, para anunciarlo,
Amén. para darle a conocer al mundo. Y bueno, Dios nuestro Señor ha tenido la gracia hoy de concedernos a la maestra Julieta y a mí el privilegio de concedernos la oportunidad de proclamar este misterio, el misterio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo el Señor. Y ahí va a quedar. Gracias a Dios que tenemos los medios de comunicación. Todo aquel que quiera volverlo a escuchar lo va a poder volver a hacer, y hasta los confines del universo. Le anunciaremos al mundo entero que Jesucristo el Señor ha muerto por nosotros y nos ha conseguido la salvación, y con su resurrección nos ha ganado una vida nueva. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Señor. Y vamos a darle gracias. Te invitamos Gracias, a Señor agradecer al Señor por esto que lo estamos escuchando como si fuera la primera vez que lo Así es, escuchamos, Señor. y Gracias, nos Señor ocasiona Jesús. ese mismo sentimiento de admiración por Jesús. Así que cierra tus ojos y contempla a Jesús como tú lo quieras contemplar hoy, muerto en la cruz o resucitado y glorificado, revestido de poder y de majestad de la gloria del cielo, sentado a la derecha del Padre. O si quieres, contempla todo el misterio paso a paso, como si fueran filminas que van apareciendo en tu mente, en este misterio de nuestra salvación. Y entonces dile al Señor: Señor, cuánto te admiro. Eres admirable en todo lo que Alabado haces, sea, Señor. Señor Jesús. ¿Cómo, Señor, Gloria a ti, Señor pudo Jesús. ocurrirse en tu mente el camino de regreso a la casa de nuestro Padre Dios a través de este acontecimiento impactante en el corazón? Bendito seas, Padre, porque realmente en Jesucristo nos has mostrado una misericordia y un amor inmenso, infinito. Alabado seas por Jesús. Y enséñanos, Señor, a hacer vida en nosotros esto que es proclamación permanente de la iglesia: Jesucristo muerto en la cruz. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí y por todos nosotros, por todo lo que nos has dado, porque nos diste todo, te diste todo, te entregaste totalmente, Señor. Y gracias, Señor, porque resucitaste, porque estás Amén, vivo, Señor y eres la primicia de nuestra resurrección. Gloria a Dios. Un día estaremos como el ladrón, aquel que moría junto contigo. Estaremos también junto contigo reinando en el paraíso. Alabado seas, Jesucristo. Alabado seas, Bendito y Señor. alabado seas por Gracias, siempre. Señor. Alabanzas al Señor. Bendito seas. Al Dios que me ama, al Dios que me salva, al Dios que me bendice, y en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Alabanzas a Jesús. Al Dios que me ama. Gracias, Padre, por el amor que nos tienes. Al Dios que me salva. Bendito seas, Padre Dios. Al Dios que me bendice, y en la cruz del Calvario su vida dio por mí. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario, por mi liberación. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder la sangre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí en la cruz del Calvario, por mi liberación. Alabado sea el Señor. Gracias, Padre. Alabado seas. Amén. Amén Amén. y amén. Amén. Mis hermanos, pues disfrutemos de este misterio central de nuestra salvación. Gloria a Dios. Y listos para la siguiente, vamos a empezar mediante la próxima clase preguntándonos cómo hacemos nuestro eso que ya se hizo objetivamente. Eso es un hecho histórico. Estamos en la historia de salvación, que es nuestra propia historia. Entonces vamos a dar el segundo paso: ¿cómo hago historia mía, eso que ya es historia?
ya es objetivo, ya pasó, ya Jesús murió en la cruz, ya Jesús resucitó. ¿Cómo lo hago mío? ¿Cómo me apropio este misterio? Así es. Ya, como decía Julieta, ya fue constituido Señor, quieras o no. Ya es el Señor. Ahora, ¿cómo lo hago mi Señor? Amén. Ya murió por mis pecados. ¿Cómo le digo que me perdone? Que me lave mi corazón. ¿Cómo le hago? Vamos a ver con este tema empezaremos, Dios mediante, en la próxima clase. Por favor, avísele a sus amigos, porque va a estar, de veras, estamos tocando el núcleo de nuestra fe. Y pues, si tú dices, me gustaría que lo escuchara mi hijo, mi hija, que eso lo escuchara a lo mejor esa persona que anda teniendo muchas dudas de fe, pues avísales, estamos en tiempo, 8 días. No se la pierdan el próximo sábado a las 5 de la tarde. Que el Señor les bendiga. Dios los bendiga.